Shalom a todos, hermosa familia de Israel. Esta es la parashá Lech Leja, sal para ti o sal de ti mismo. Y muchas veces hemos hablado acerca de lo que significa la Torá y cómo el libro de Bereshit son semillas que se siembran y que se cosechan en el libro de Revelaciones. Entonces, en esta parashá Lech Leja, sal para ti, llegamos a una semilla, la semilla de Abraham, la semilla de cruzar el río. Recordemos que Abraham es el padre de la fe, es nuestro padre Abraham, y aparte de eso es Abraham el hebreo. ¿Por qué llamaron a Abraham el hebreo? ¿Qué significa híbrido? Hebreo significa el que cruza el río. Y cruzar el río significa seguir verdaderamente al Eterno. Seguir al Eterno es un asunto, ya repito, es un asunto de cruzar el río. Aunque pareciera que es fácil hablar de cruzar ríos, mucha gente que sabe nadar diría eso es muy fácil, no es sino lanzarse y nadar a favor de la corriente y salir al otro lado. Pero lo que experimentó Abraham es realmente introducirse en un río, digamos que en el río de la muerte, porque es allí donde se llega a morir, pero también donde se resucita. Entonces, en esta paracha vamos a ver cómo Abraham cruzó ese río, su experiencia, esa experiencia que es un ejemplo para todos nosotros, que es una sombra de una realidad y que constituye, pues, lógicamente otra semilla sembrada en este libro de Bereshit de Génesis. Te recordemos que siempre la semilla cae, muere y comienza a crecer y a dar mucho fruto. Y eso es lo que esta semilla debe producir en cada uno de nosotros. Esta y todas las semillas que están sembradas, lógico que en la Torah. Sí. Entonces, algo interesante y es que tenemos que ver y es que la palabra es progresiva. La palabra nos lleva a un crecimiento espiritual. Sí, así como hemos sido engendrados de semilla incorruptible, debemos llegar a la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo. Diríamos que, un ejemplo así, que el libro de Bereshit es la semilla que se sembró de la semilla incorruptible que fue engendrada por Yeshua, que concebimos de esa semilla, y todo el proceso de gestación termina en el libro de Revelaciones, donde llegamos a la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo. Es un ejemplo que estoy dando. Entonces, eh, eh, vamos a ver cómo Abraham es llamado. La primera es Abraham recibe dos llamados y vamos a ver por qué los dos llamados. Entonces, eh, vemos que en Bereshit capítulo 12 aparece el llamado que el Señor le hizo, pero también en el libro de los Hechos habla sobre un llamado que el Eterno le había hecho con anticipación. Eh, entonces, en estos dos pasajes podemos ver que el Eterno no lo visitó una sola vez y ya. Esto no es un solo llamado, lo podemos comprobar en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 2, donde vemos que el Eterno tiene un nombre especial aquí. Así como Eterno Vario tiene muchos nombres de acuerdo a su naturaleza que se va a manifestar. Aquí vemos que el Eterno, el Elohim de gloria. Recuerde que lo que el Eterno quiere es que glorifiquemos su nombre, la gloria que tuvo Yeshua con el Padre. Yeshua dice: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hemos sido llamados para glorificar al Eterno. Recuerde que Moshe no entró a la tierra prometida porque por la incredulidad no glorificó al Padre delante de los hijos de Israel. Entonces la clave está en la gloria, ¿no? Y aquí se le apareció la ley de gloria a Abraham antes de que morase en Harán. Sí, o sea, todavía estando en Mesopotamia. Pero en Bereshit 12:1 indica que después de morar un tiempo en Harán, Abraham recibió una nueva aparición del Eterno. Estos dos versículos que vemos acá, tanto Hechos 7:2, que es la primera llamada, y Bereshit capítulo 12, verso 1, es la segunda llamada. Estos dos versículos vamos a descubrir que el Eterno se apareció a Abraham en dos lugares diferentes. Pero el primero fue en Ur de Casdim y el otro fue en Harán. O sea, no fueron dos llamados en un mismo tiempo, sino dos llamados en dos tiempos distintos, en dos lugares distintos. No fue en el mismo tiempo, sino en dos lugares distintos.
El primer llamado ya dije que sucedió cuando el padre de Abraham todavía vivía. Y el segundo ocurrió después de la muerte de su padre Taré, ¿no? Esto demuestra claramente que Elohim se le apareció dos veces a Abraham. Entonces, eh, debemos notar que hay una diferencia muy importante entre ambos llamados. En el primer llamado, el Eterno le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela. Hechos 7:3 lo confirma. Pero en el segundo llamado, el Eterno le pidió que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. ¿Sí? Entonces, vemos estos dos llamados con una diferencia. Cuando el Eterno llamó a Abraham por segunda vez, pues mencionó la parentela de Abraham en general, la casa de su padre, pues digamos que la casa de su padre lo mencionó también, como no lo había hecho en Hechos 7. eh, Había algo particular, era que tenía que salir también, no solo de su parentela, no solo de su tierra, sino también de la casa de su padre. Podemos aplicar a nuestra vida el llamado que el Eterno nos hace. El llamado que el Eterno nos hace de una manera espiritual es... Entonces podíamos pensar que cuando el Eterno le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, que fue el primer llamado en Hechos 7, diríamos que es la primera parte cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón. El Señor nos llama a salir de la tierra, de Adama, de lo terrenal, ¿sí? Para entrar en lo espiritual. Y nos llama también a salir de nuestra parentela, que es todo lo que tiene que ver con las obras de la carne, con las obras de la carne. Y después, cuando el Eterno ya hace el segundo llamado, lo llama para confirmarle que debe salir no solo de su tierra, no solo de su parentela, sino de la casa de su padre. Podemos encontrar entonces lo que el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Ese es el padre que todos tenemos, no solo los fariseos, sino todos nosotros, porque venimos de la naturaleza de la serpiente, de la descendencia de Caín, por la carne. Entonces, cuando Elohim llama por segunda vez, menciona no solo la parentela, sino también a Abraham, también a su padre, sino también a su padre Tarek. Le dice a Abraham, a su padre Tarek, o sea, a su padre. Lo aplicamos entonces a lo que es ese padre para nosotros en el sentido espiritual. Eh, aunque no es fácil, o sea, con el llamado que el Eterno nos hace a nosotros, vemos aquí en Abraham un ejemplo para nosotros. Así como Abraham tuvo que ser llamado dos veces, nosotros también. Es difícil encontrar a una persona que experimente un solo llamado y que se entregue completamente al Eterno y viva el propósito de muerte para nacer de nuevo. eh, que entienda todo lo que es el llamamiento que el Eterno hace, el proceso que vivimos de nacer de nuevo, entenderlo todo esto. Entonces, hay una parte que se entiende inicialmente, hay una revelación que tenemos, pero después tenemos una revelación más profunda de todo lo que el Eterno quiere y su propósito. Eh, entonces, como digo, no hay ninguna persona. Muchos podrán decir, bueno, y por ejemplo, los discípulos de Yeshua, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Juan, Johanán. Yeshua los llamó cuando estaban pescando. Cuando Pedro estaba pescando, el Señor lo llamó. Cuando el Señor lo llamó, Juan estaba remendando las redes. Recordemos que son dos ministerios distintos: el ministerio de pescador y el ministerio del remendador. Y ellos lo siguieron inmediatamente, claro, dice la palabra que ellos lo siguieron inmediatamente. Pero si miramos más adelante en los pasajes de la palabra, estos discípulos estaban indecisos. El Señor les dijo: si ustedes también están indecisos, pues váyanse. Pedro negó al Mesías. Y bueno, vemos ejemplos, ¿no? Así que resulta difícil responder de una forma definida al llamado que el Eterno nos hace. Siempre hay un proceso en el cual vacilamos, en el cual nos quedamos mucho tiempo pensando, dando vueltas. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto? Dio muchas vueltas, 40 años, hasta que el Eterno dijo: basta ya, prepárense porque aquí a 3 días van a entrar a la tierra prometida.
Entonces vemos como Abraham, que vivía en Ur de Caldín, el Elohim de gloria se le apareció repentinamente. Ur significa luz y Caldín significa demoníaco. Vemos que el Elohim de gloria trajo luz en este sitio. Y algo interesante es que siempre que el Eterno llama a una persona, la llama con la luz. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces hay una luz que llega a nosotros. Y hay algo interesante y es que han dicho que cuando el esperma entra al óvulo, se produce unos rayos de luz, como una explosión de luz. Y cuando nace la persona también dice, nace el bebé, dicen, y la mamá dio a luz. Y tiene una relación de pronto un poquito parecida con el asunto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, cuando Saulo de Tarso estaba en camino a Damasco para perseguir a los creyentes que estaban allí, le resplandeció una luz de los cielos, ¿sí? Y Yeshua le habla a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y esa luz lo cegó. Después él recupera la vista cuando Ananías ora por él, recupera la luz, recupera la vista y entiende su llamado, ¿sí? Y entiende para qué fue llamado, para cambia su rumbo, su destino, porque esa luz llegó a él. Así pasa con nosotros, cuando llega la luz a nuestra vida, cambiamos el rumbo, algo sucede en nosotros, comenzamos a tener otra vida, otro camino, y es el camino que nos lleva a la vida eterna, que nos lleva a conocer al Eterno y a glorificar su santo nombre. Especulando en la palabra, creo que Abraham recibió el llamado mucho tiempo atrás. Es posible que él le haya dicho a su padre y a su hermano, a sus parientes, que el Eterno le había aparecido y le ha hecho que saliera de la tierra y de la parentela. Y posiblemente Abraham no tuvo el valor de hacerlo, pues es la manera como yo pienso, un ejemplo, ¿no? Pero vemos que Abraham murió antes que su padre estaría en la tierra de su nacimiento, o sea, en Ur de Kasdim. Tal vez Abraham era el hermano mayor de Abraham y tal vez él se opuso a que Abraham saliera, es lo más posible. Eh, por eso, pues, posiblemente el Eterno quitó a Abraham de en medio, ¿sí? Y después vemos que aparece el nombre de Tare. Tare es el nombre del padre de Abraham. Tare significa demora o retraso o rezago. Tare tomó su familia, se dio con ella de Ur de Caldín y moró en Harán, dice en el 11:31. Así que Abraham no fue el que tomó la iniciativa de salir de Ur de Caldín, fue su padre. Tal vez Tare y su familia viajaron hacia el norte a lo largo del río Éufrates y finalmente, después de un viaje largo, porque la distancia era más o menos unos 800 kilómetros, llegaron a Harán. Y a pesar de que habían emprendido un viaje tan largo, no cruzaron el río como el Eterno lo quería. Y lo llevamos entonces a este tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos andado a lo largo del río sin cruzarlo? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ya no estoy en Ur de Caldea, ya no estoy en idolatría, ya salí de la iglesia católica? Y eso es cierto, que no está en la iglesia católica, en donde se habrán ídolos, donde está en el mundo, pero todavía está al otro lado del río. Inclusive hay personas que pueden estar, que han viajado a lo largo del río, en la Keilah, en el entendimiento último de todo lo que es la revelación de la Torá, el conocimiento de la Torá, pero no han cruzado el río. Mucha gente ha viajado, pero todavía no ha cruzado el río, están al otro lado. Sin embargo, este viaje hacia el norte fue provocado por el Eterno, ¿sí? En nosotros está si nosotros avanzamos o si nos quedamos, tenemos el libre albedrío. O si retrasamos el viaje,
o si nos regresamos, que regresarnos es la muerte, ¿no? Ahí vemos que en una había una persona llamada Arán, que era el hermano de Abraham, y ahora vemos una ciudad con el mismo nombre, ¿sí? O sea, esto significa que dejaron a un Arán, pero llegaron a otro Arán. A los ojos del Eterno, pues ambos eran idénticos, ¿no? Arán sigue siendo Arán, sea una persona o sea un lugar. ¿Qué es lo que significa Arán? Arán significa seco. O sea, cuando el hermano mayor se opuso al llamado del Eterno para Abraham, eh, el hermano de Abraham, Arán, estaba seco. O sea, no tenía la revelación, no entendía nada. Él no, dicen que Arán murió porque eh, él estuvo en la cárcel con Abraham por no adorar ídolos, pero él pereció allí en la cárcel, dicen, ¿no? Eh, y entonces podríamos pensar que esta era una persona seca, ¿sí? Entonces no solo una persona, sino un lugar, y un lugar que impide responder al llamado del Eterno también es un lugar seco. Muchas veces hemos estado en lugares donde son secos, donde no percibimos la presencia del Eterno, donde hay una sequedad completa entre la gente que frena, ¿sí? Que hace que se frene el avanzar. De pronto puede ser nuestros mismos parientes, de pronto puede ser nuestros vecinos, ¿no? O la ciudad donde vivimos, el ambiente que se mueve hace que nosotros retrasemos esa salida. ¿Sí? Hay sitios donde hay mucha sequía espiritual. Por ejemplo, aquí en Ibagué hay mucha sequía espiritual porque la gente es muy seca, no buscan del Eterno, no quieren buscar nada del Eterno, son muy religiosos y no quieren avanzar, sino que hacen en lo que siempre han estado.